Entonces, para prevenir que te droguen en el antro o en una fiesta, mejor lleva tus propias bebidas, no te arriesgues a que sean adulteradas. Y si pues no puedes llevar tus propias bebidas porque es un lugar privado, es un antro o un bar, pues bueno, entonces pide bebidas que no sean preparadas. Yo sé que hay veces que no se te antoja tanto tomarte una cerveza en el antro o en el bar, pero pues esta bebida no es preparada. De hecho, pues es embotellada. Sí es un poco más complicada que te las adulteren, al menos que ya te le pongan una pastilla una vez que te la estás tomando cuando no te das cuenta. Pero es menos probable si tú siempre estás cuidando tu cerveza porque tiene una boquilla muy chiquita y ya no te le pueden poner la pastilla, a diferencia que si te preparan una bebida en un vaso, ahí ya dependen de más factores. Entonces trata de pedir bebidas que no sean preparadas. Y si ya no te aguantas nada, pues nada más ten cuidado. Fíjate que te destapen ahí mismo en el momento la bebida, la botella. No descuides tu vaso, no dejes tu vaso solo. Si lo dejas, mejor prepárate otro nuevo. Ten mucho cuidado también. Yo sé que suena muy asqueroso tomar bebidas alcohólicas sin hielos, pero también muchas veces la droga viene dentro de los hielos. Entonces, pues tomar bebidas al tiempo también puede ser una solución. Entonces, cada quien se previene como quiere, como puede, y también no estar sola en ningún momento, siempre ir acompañada para que te cuiden. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.